Encuentra la factorización en primos de 75. Escribe tu respuesta usando una notación exponencial. Una notación exponencial. Perfecto. Primero, antes de hacer la factorización en primos de 75, sería muy bueno recordar que es un número primo. Y un número primo es aquel número que se puede dividir solamente entre sí mismo y la unidad. Así que vamos a escribir aquí una lista de los primeros números primos. Un número primo. Y bueno, ya que estamos escribiendo aquí los primeros números primos, ¿qué te parece si aquí ponemos los números que no son primos? No primo. Ok. Un número primo y un número no primo. Ahora, date cuenta que el 1 no es primo porque hace trampa. Él es la unidad, por lo tanto, el 1 no es primo. El 2. El 2 es un número primo porque solamente se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Por lo tanto, el 2 es un número primo. El 3 también es un número primo. El 3 es un número primo porque se puede dividir entre sí mismo y la unidad y nada más. Entonces vamos a ponerlo. El 4 no es un número primo porque el 4 se puede dividir entre sí mismo, entre la unidad y también entre 2. Por lo tanto, el 4 no es primo porque tiene más de 2 divisores. El 5 solamente se puede dividir entre sí mismo y la unidad, y lo voy a poner aquí en los números primos. El 6 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene mitad y tiene tercera. Entonces este no es primo. El 7 es un número que solamente se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Fíjate que no podemos dividir el 7 entre ningún otro número. Entonces el 7 va a estar aquí. El 8 es un número no primo. Tiene mitad, tiene cuarta, y entonces estamos encontrando más divisores. El 9 podrías pensar que es primo y tal vez te vayas con la finta y lo puedes poner como primo, pero ten cuidado. El 9 no es primo porque se puede dividir entre 3. Recuerda que 9 tiene tercera y por lo tanto no es primo. Ojo, un número primo no es lo mismo que un número impar. Hay muchos números impares que no son primos. El 9, el 10 tampoco es primo. El 11 estaría por aquí, y así me puedo mantener sacando primos y primos y primos, y números no primos y no primos y no primos, porque son números infinitos. De hecho, hay personas que corren computadoras enormes para encontrar números primos muy grandes. Pero bueno, recordemos otra vez el problema. Encuentra la factorización en primos de 75. Esto quiere decir que al 75 lo voy a descomponer en primos, o dicho de otra manera, voy a escribir al 75 como una multiplicación de primos. Y para esto lo que voy a hacer es un árbol de factorización. Voy aquí a poner al 75 y voy a decir 75. A ti te voy a escribir o te voy a descomponer en primos. ¿Qué primos tienes? Bueno, pues el 75 no tiene mitad, porque no es un número par, por lo tanto no podemos sacarle mitad al 75. ¿75 tendrá tercera? Bueno, pues recordemos el criterio de divisibilidad del 3. Si yo sumo estos dos números y es divisible entre 3, entonces 75 es divisible entre 3. A ver, 7 más 5 es 12, 12 es divisible entre 3, por lo tanto 75 también lo es. Entonces vamos a sacarle tercera a 75. Y la tercera de 75, ¿cuánto es? Vamos a hacerla aquí. 75 lo voy a dividir entre 3. Y dice 3 cabe 2 veces en 7, 3 por 2 6 y llevamos 1 para 7, bajo el 5, 3 cabe 5 veces en 15 y me sobran 0. Por lo tanto, cuando yo factorizo un 3 en 75, me va a quedar de este lado 25. O dicho de otra manera, al 75 lo podemos ver como 3 por 25. Y el 25 también lo podemos descomponer en números primos. El 25 tendrá tercera. Pensemos un poco. 2 más 5 es 7, la suma es 7 y 7 no es divisible entre 3. Por lo tanto, 25 no es divisible entre 3. Ok, no tiene mitad, no tiene tercera. Pensemos en quinta. ¿25 tiene quinta? Sí, claro. 25 es lo mismo que 5 por 5, de hecho. Entonces al 25 lo podemos ver como 5 por 5. Y bueno, 5 y 5 ya están factorizados en primos, porque tanto el 5 como el 3 son números primos. Por lo tanto, estoy diciendo que al 75 lo puedo ver como 3 por 25, o dicho de otra manera,
Al 75 también lo puedo ver, el 75 lo puedo ver como 3 por 5 por 5. 3 por 5 por 5 me da 75, porque 3 por 25 me da 75. Esta sería una forma de ver el 75 expresado como una factorización de primos. Sin embargo, nos piden que la respuesta la demos usando una notación exponencial. Por lo tanto, no hemos acabado este problema. Para acabar el problema, puedo decir que 75 es igual a ¿quién? Y bueno, realmente cuando nos piden una notación exponencial, lo que nos están diciendo es que si repetimos un número primo, vamos a ponerlo como exponente. Es decir, aquí tengo 5 por 5, pero 5 por 5 es lo mismo que 5 al cuadrado. Por lo tanto, 75 lo puedo ver como 3 que multiplica a 5 elevado al cuadrado. Y ya está. Esta es la representación de 75 visto como una factorización de primos. El 75 está descompuesto en números primos cuando lo tengo igual a 3 por 5 al cuadrado. Ya está.